parte que vamos a grabar, ¿ya? Entonces tiene que haber participación de ustedes para que puedan dar aportes sobre el tema de investigación formativa, ¿ya? Porque si bien es cierto, la investigación formativa tiene que ser desarrollada por ustedes. Yo les voy a dar unas pautas, pero tienen que ir desarrollándola. Entonces, a lo largo del semestre, de repente la próxima semana van a tener que traer un informe, ¿no? Un avance de lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? De las pautas, de las recomendaciones que les voy a dar yo. Entonces, la próxima clase ya traen ustedes algunos avances, porque tenemos que tener, como les digo, evidencias, ¿ya? No es que entregar el trabajo al fin de semestre, ¿no? Como se hacía anteriormente, eso ya no lo van a considerar, ¿no? Lo que se va a considerar son las evidencias de que se ha desarrollado el trabajo en forma permanente durante el semestre, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a grabar para poder tener esta evidencia, y las próximas semanas también de igual manera, ¿no? Tendrán que ir trayendo sus avances, de repente exponiendo algunos avances durante unos 20, 25 minutos, y yo les voy corrigiendo, ¿ya? Si está mal, entonces yo ya les voy corrigiendo y vamos desarrollando el trabajo a lo largo del semestre. Entonces vamos a empezar a grabar, ¿ya? Buenos días con todos, sí, buenos días. Ya. Como habíamos quedado, entonces vamos a recordar el tema de investigación que vamos a desarrollar en el presente semestre para poder ir, ¿no?, analizando las variables y qué tipo de estudio vamos a realizar sobre el tema, ¿ya? A ver, ¿alguien me puede recordar sobre el título del tema de investigación formativa? A ver, ¿cuál fue el tema que habíamos escogido para el desarrollo de la investigación en este semestre? A ver, ¿alguien me puede dictar? Claro, un aspecto. Claro. Entonces, vamos a definir bien el tema, ¿ya? Entonces, lo podemos mejorar, ¿no? Ya, eso depende de las opiniones que ustedes den, ¿ya? Entonces, podría ser la familia como agente de desarrollo económico. Entonces, ponemos dos puntos, caso Perú, y tenemos que poner un periodo. El periodo sería desde 1970 hasta el 2020, que serían 50 años, ¿ya? Entonces, a ver, copien ahí, ¿ya? Entonces, el tema sería la familia como agente de desarrollo económico, dos puntos, caso Perú, 1970-2020. Entonces, tendríamos el espacio que va a ser para Perú y tendríamos también el espacio temporal que sería 50 años, de 1970 a 2020, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos la variable que sería familia y la otra variable que sería desarrollo económico, ¿ya? Dos variables. Ahora, hay que definirlo, estas variables, ¿no? Porque si no se definen las variables, entonces se les puede malinterpretar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudia pobreza, tiene que definir la pobreza, ¿no? O sea, pobre, ¿no? O sea, de repente una persona muy rica puede ser pobre, porque la definición de pobreza es muy genérica, ¿no? Entonces, en todo trabajo de investigación, lo fundamental es definir las variables. Entonces, el tema sería, tienen que copiarlo bien, ¿ya? Porque al final, en la próxima clase ya tienen que traer, ¿ya? En sus diapositivas bien el tema, bien claro ahí, ¿no? La familia como factor de desarrollo económico, dos puntos. Caso Perú,
periodo 1970 al 2020. ¿Ya? Entonces, en el título ya están las variables, ¿no? Lo que es familia y lo que es desarrollo económico. Hay que definir eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que definir la familia, ¿no? Claro, la familia como factor de desarrollo, ahí está en el chat, a ver, vamos a ver. La familia como factor de desarrollo económico, dos puntos, caso Perú sería, ¿no? Caso Perú, periodo 1970-2020. Sí, está bien acá la última, de Ricardo Tapia, ¿ya? La familia como factor de desarrollo económico, caso Perú, periodo 1970-2020. Ese sería el título, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ir ya definiendo, ¿no? ¿Qué es la familia para ustedes? A ver, más o menos, en este contexto, ¿qué sería la familia? ¿No? Bueno, si fuera en términos económicos, Bien, claro, así más o menos, ¿ya? En términos económicos. sería una empresa formada por dos personas adultas y uno o dos niños. Claro, podría ser, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Entonces, hay que definir bien esta variable para que encaje bien en la investigación, ¿ya? Entonces, a ver, un minutito, ya creo que recién me han traído lo de la cámara. He hecho un pedido y, puche, 10 de la mañana iban a traer y no lo han traído. Están tocando la puerta. Un minuto, 2 minutos, ya de paso van pensando, ¿ya? Para ir definiendo dentro de este contexto de desarrollo económico, ¿ya? Ya, a ver, ¿cómo definiríamos la familia? Pero esto tienen que investigarlo también, ¿no? Porque hay que darle forma, ¿no? Yo les puedo dar algunas recomendaciones de definiciones, pero ustedes tienen que investigar, ¿no? Porque justamente el trabajo es investigación, ¿no? Podría ser la institución económica y social más importante, ¿no? De la sociedad, ¿no? Porque al final la familia es una institución. Sería la institución económica y social más importante de la sociedad, ¿no? Podríamos definirla así, ¿no? Como una institución, ¿no? Porque hay diferentes instituciones, ¿no? Entonces, esta institución económica y social la vamos a definir en términos formales, ¿ya? Porque pueden haber familias que son informales. Entonces, vamos a considerar, en este caso, familias formales, es decir, unidas por el matrimonio, ¿ya? Porque como vamos a trabajar con divorcios, entonces vamos a considerar que esa familia está unida por el matrimonio, ¿ya? Entonces, tendríamos que estudiar, ¿no? Las familias y al final dar una definición nosotros, ¿no? Bueno, definición tienen que ver, ¿no? Consultar, ¿no? ¿Qué cosa es la familia? Y después ya nosotros dentro de esas definiciones la categorizamos con esta definición. Es una alternativa que yo les doy, ¿no? Pero ustedes pueden categorizarla con otra definición. Al final este concepto tiene que encajar para poder explicar el desarrollo o el subdesarrollo de un país, ¿ya? Ahora, tenemos que tener antecedentes, ¿no? O sea, no solamente vamos a estudiar del Perú, ¿no? Entonces, tendríamos que ver las familias, por ejemplo, de los países, por ejemplo, como Suecia, ¿no? Finlandia, Noruega, ¿no? Los países escandinavos, ¿no? O también países como Luxemburgo, Alemania, ¿no? Países de acá
cerca, como Chile, Colombia, de repente, ¿no? Tendríamos que tener algunos países como referencia, ¿no? Países desarrollados como Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo son las familias ahí, no? O sea, tendríamos que tener ahí, por ejemplo, lo que son, ver las tasas de divorcio para deducir, ¿no es cierto?, qué familias permanecen en el tiempo, dado que estamos considerando a la familia como una institución. Y si hablamos de desarrollo económico, lógicamente es como una empresa, ¿no? Al final, la familia es una empresa, pero es una empresa muy importante, ¿no? Que lógicamente que tiene que tener durabilidad, tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces, tendríamos que ver los matrimonios, qué periodo de tiempo duran, ¿no? De repente duran 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ¿no? No sé cómo será en Estados Unidos, en Suecia, en Finlandia, ¿no? En Holanda, ¿no? En Alemania, hay que investigar eso, ¿no? Entonces, ese trabajo tienen que hacer ustedes. Entonces, para poder hacer ese trabajo tiene que repartirse, como son 50 más o menos, tienen que repartirse en grupos, ¿no? Unos analizarán unos países, otros otros países, ¿no? Algunos comentarios, algunos aportes sobre las opiniones o las recomendaciones que les estoy dando para poder ir mejorando, ¿ya? A ver, los escucho. Bueno, profesor, Profesor. podría mencionar, Ya va, Lo, dale hecho, dale hecho. podríamos a ver, mencionar sobre algunos datos que hemos investigado curiosos, o sea, como en términos generales. Y es que la tasa de divorcios sí parece tener una correlación con la economía, si es inestable o no, como puede ser el caso de Perú o Chile. En Perú la tasa de divorcios es un poco más elevada y de la economía peruana parece un poco más inestable. Lo contrario pasa en Chile, en donde claro, la tasa de divorcios es relativamente baja y su economía es fuerte. Pero algo interesante es que el fenómeno de tasa de divorcios, sea alta o baja, no parece tener efectos en países de primer mundo con una economía bien establecida. En España, Estados Unidos, son países que tienen tasas de divorcios muy altas y sin embargo su economía sigue siendo muy fuerte. claro, pero habría que, es que justamente no es un determinante, ¿no? Por ejemplo, hay que definir lo que es desarrollo económico. Estados Unidos no es un país muy desarrollado, si bien es cierto, tiene crecimiento económico, pero tiene mucha desigualdad, ¿no? Entonces también hay que definir el término desarrollo económico, porque una familia puede tener mucha plata, eso no significa que sea desarrollada, ¿no? Entonces por eso hay que definir bien lo que es desarrollo económico, ¿no? Los países, por ejemplo, tienen mucha desigualdad.
Aló, ahora sí me escuchan, ¿no? Aló. Sí, profesor. Sí, no, Sí, sí, profesor. se fue el audio. Entonces, estábamos viendo, ¿no? Primero estábamos trabajando viendo el concepto de familia y luego vamos a ver, tenemos que definir bien lo que es desarrollo económico, ¿ya? Entonces, la idea es investigar, ¿no? Porque hay veces, por ejemplo, en el caso del Perú, por ejemplo, si ustedes analizan el periodo 90 hasta el 2010, hasta ahora, ha crecido la economía, pero la economía no ha crecido por un buen manejo, ¿no? Fundamental de los gobernantes, sino fundamentalmente ha crecido porque el precio de los commodities y los minerales ha subido, ¿no? Subió, ¿no? Entonces, dado ese auge de los, ¿no? que hubo en el precio, en el aumento de los precios de los minerales, del cobre, de todos los minerales, entonces el país tuvo dinero, ¿no? Entonces, si le quitamos ese efecto, el crecimiento prácticamente sería mínimo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que analizar nosotros es, si bien es cierto, la familia es un factor, no es el que va a explicar el 100%, ¿no? Entonces, así sea un 20, un 30, un 40, un 50, un 60%, nuestra investigación se va a centrar justamente en la familia como desarrollo económico. ¿Qué resultados nos obtendremos? Eso ya en la investigación, ¿no? Tendremos que ver, ¿no? Como te decía el compañero, para el caso de Chile, ¿no? Chile más o menos muestra una relación, ¿no? Hay menos tasas de divorcio, bueno, es un país un poco más desarrollado que el Perú, pero en otros países habría que ver, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, como les decía, es agruparse para poder estudiar a los diferentes, a no todos los países del mundo, ¿no? Algunos países, como ya les mencioné, ¿no? Para ver, ¿no? Cuáles son sus tasas de divorcio, cómo es la familia en los países, cuál es su cultura, ¿no? Cuál es su nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, tener más o menos definido esos antecedentes y poder compararlos con el Perú, ¿no? Poder deducir, ¿no? ¿Qué pasa en esos países y qué pasa en el Perú? Prácticamente eso, ¿no? O sea, no vamos a llegar a hacer mayores análisis, ¿no? Ahí también me dicen, en China aumentó la tasa de divorcio, claro, ¿ven? Entonces había que ver, ¿no? Sería importante también ver, ¿no? Si fuera posible, cuál es el periodo de vida más o menos de un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, en ese periodo 70-2020, ¿no? Porque si lo relacionamos a la familia como empresa y una empresa dura poco, entonces que sí que ha quebrado, ¿no? Entonces, volver a iniciar otra empresa lleva tiempo, lleva costos, y eso generaría retraso en términos económicos, ¿no? Entonces, tenemos que más o menos situarnos en ese contexto, ¿ya? A ver, opiniones. ¿Qué dices, Flor? Nilda Calle. ¿Algún comentario, algún aporte sobre el tema, sobre la forma en la cual vamos a abordar la investigación? Mm, Lo que estaba pensando es hacer primero investigar, digamos, en los países desarrollados, cómo está la tasa de divorcio y también en países subdesarrollados. Claro, muy bien, Sí, ¿no? Claro, hacer una comparación. Y lo que según yo estaba investigando era de China. Según en el 2020, se había aumentado la tasa de divorcios en China prácticamente casi el doble de lo que del anterior año. claro. Y habría que averiguar por qué, ¿no? Eso también, ¿no? Pero no solamente Profesor, 2020, hay que ver desde 1970, para el caso del Perú, hasta el 2020, ¿no? Porque ha ido variando en el tiempo, ¿no? Es que como todo es dinámico, entonces todo ha ido cambiando, entonces hay que ir viendo por qué también, ¿no? profesor, también habría que ver los efectos a largo plazo que puede tener un divorcio. En caso de que ya hubiera hijos, el desarrollo de los Claro, hijos se vería entorpecido, y en caso de que no, pues a largo plazo la natalidad en el país se vería reducida. claro. A largo plazo y a mediano plazo los efectos serían bastante negativos, ¿no? Ah, entonces, ven lo importante que es, ¿no? Si dura poco y hay hijos, entonces, y hay divorcios, entonces es un costo muy grande, ¿no? No solamente en términos económicos, en términos sociales a largo plazo, ¿no?
Es por eso que las instituciones como factor, por ejemplo, de desarrollo, ya hablando en instituciones a nivel general, son una de las causas, pues, ¿no? Del fracaso de los países, ¿no? ¿Por qué el Perú, por ejemplo, no es un país desarrollado? Porque tiene malas instituciones, ¿no? Por ejemplo, ven ustedes, por ejemplo, la institución del Poder Judicial. Generalmente la mayoría de instituciones públicas y privadas no realmente tienen problemas, ¿no? Y ese problema fundamentalmente es la corrupción, ¿no? Pero justamente, ¿cómo se explica esa corrupción, pues, ¿no? Podemos explicarla también a través de las familias, ¿no? Entonces, por eso es que hay que abordar la familia en varias aristas, ¿no? A ver, ¿algún aporte más? Profesor, A ver, Reinaldo, dime. sí, yo estaba viendo desde ese punto, o sea, desde ese punto de vista, o sea, ¿por qué afecta, digamos, los divorcios, ¿no? A la economía? Porque muchas veces los divorcios, gran parte se dan porque tienen hijos, y un padre o una madre de familia que está trabajando, digamos, va a estar en una empresa, o sea, en sector privado o en público, una vez que se separe, siempre va a tener preocupaciones, va a tener, digamos, unos efectos sociales y también va a tener efectos emocionales a ella misma, ¿no? O él mismo, y eso afecta a la productividad en cualquier empresa. Pues creo que por ahí, yo veo que por ahí se va, ¿no? Si es que un país produce o no produce más, ¿no? Yo lo veo por esa parte. Y otra también estaba viendo y estaba analizando la situación de Ecuador y me da la sorpresa de que en Ecuador la tasa de divorcios está bajando y la de matrimonio también está bajando, pero casi igual que la de divorcio y matrimonio, son iguales, ¿no? Divorcio y matrimonio. Y el promedio de años que, digamos, que dura un matrimonio ahí es de 15 años, y en el Perú es menos de 5 años. Ya O sea que ves, en el Perú las personas que desean, no desean casarse, sino solo desean convivir. Y es la claro. gran diferencia, ¿no? Aunque sí tengo más datos, pero No, está muy bien, ¿no? O sea, claro, ya ven cómo el análisis, estamos explicando varios problemas ahí. Problemas tanto en el corto plazo como en el mediano y largo plazo, ¿no? En el corto plazo, prácticamente en términos económicos, baja la productividad, como estás diciendo, ¿no? Y en el mediano y largo plazo, prácticamente los hijos son los perjudicados, ¿no? Porque en ese ambiente, entonces, no pueden desarrollar, ¿no? A plena capacidad, ¿no? Todo su potencial. Entonces, eso genera bajo nivel de productividad, ¿no es cierto? Un bajo nivel en el rendimiento académico, escolar, universitario. Entonces, en términos económicos, eso se va a traducir en un bajo nivel de ingreso, bueno, en un bajo nivel de ingreso per cápita. Lo que no sucede en términos de esa variable con los países de repente desarrollados, ¿no? Entonces, por eso habría que comparar, ¿no? Por eso ustedes tienen que estudiar, pues no tienen que averiguar de diferentes países, tener la información y hacer la comparación, ¿no? Y estudiar en sí, ¿no? ¿Cómo es la cultura fundamentalmente de esas familias en los diferentes países, ¿no? De repente en los países, por ejemplo, muy adelantados, de repente los matrimonios son muy bajos, no sé, ¿no? ¿Cuál sea la tasa de matrimonios, de divorcios? Pero justamente la investigación va por ahí, pues, ¿no? Hay que investigar eso, ¿ya? ¿Alguna participación más? A ver, Andrés Apaza Bautista. Profesor, Hola Andrés, a ver, dime. bueno, yo le había dicho en el chat, profesor, que también contaría los de, digamos, la extensión de la familia, ¿no? La cantidad de hijos que tienen podría ser. Pero ahora sobre cómo afecta, pues también se ve en los hijos, ya que si una familia, digamos, una pareja de esposos tiene hijos y se separan, pues los hijos también, que en un futuro van a ser profesionales y van a aportar al país, se pueden ver afectados. Eso también podría ser otra razón, ¿no? Claro, justamente habría que ver también, ¿no? Por ejemplo, ya en la década de los 70, ¿no? 60, el número de hijos era mucho más que lo que es ahora, ¿no? El promedio de hijos era 5, 6, 7 hijos en esos tiempos.
ahora llega a 2.1, 2.2, creo, ¿no? Hijos por familia. Entonces había que analizar también eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo de un país depende también del crecimiento de su población, ¿no? Por ejemplo, de repente los países desarrollados en Europa van a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, Australia, Canadá, su población es muy vieja, ¿no? Mismo España, los países de Europa, ¿por qué? Porque han tenido pocos hijos, ¿no? Si bien es cierto, son países desarrollados, pero en el largo plazo de repente van a desaparecer, ¿no? O sea, van a tender a desaparecer porque las familias casi no tienen hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es sostenibilidad en el tiempo tendrían esos países, ¿no? Hay que ver también eso, ¿no? Y el Perú también ya está llegando a eso, ¿no? Ya está bajando mucho la tasa de natalidad, ¿no? Está creciendo mucho, entonces la tasa de crecimiento de la población es muy baja, ¿no? Creo que estamos llegando a 1% ahora. Profesor, eso también afectaría a las personas de mayor edad que dependen de una jubilación del Estado, porque son Claro, precisamente los jóvenes quienes aportan. claro. Es el problema que tenemos ahora, ¿no? Ya ven la cantidad de problemas económicos que está generando. Entonces, todas esas variables hay que considerarlas, ¿ya? Entonces, en su investigación, todos ustedes van a traer de repente algún aporte. Entonces, eso es lo que hay que hacer ver, ¿ya? A ver, la recomendación sería, ¿qué recomendación sería? Planificar muy bien los matrimonios. Claro, habría que revisar bien, ¿no? La parte legal, ¿no? La parte legal. Creo Y, que, a ver, sí, te escucho. por eso creo que, digamos, para poder solucionar eso se tendría que analizar primero bien y a fondo cuáles son, digamos, las causas de los divorcios, ¿no? Por qué una persona no quiere casarse? O, primero, en Perú, ¿por qué no quiere casarse? Y si una vez que se ha casado, ¿por qué se separa, no? Y depende de Claro, eso, dar políticas, digamos, ya direccionadas, ¿no? Para poder mitigar eso, ¿no? claro, te tienen que dar políticas, tienes razón, ¿no? De repente una escuela antes de que se casen, una escuela no sé, ¿no? Para que los puedan guiar, ¿no? Porque a veces se casan muy jóvenes, de repente los contrayentes son de familias disfuncionales, entonces se podrían dar ahí determinadas recomendaciones, ¿no es cierto? Para poder tratar de que los divorcios disminuyan, ¿no? Algunas opiniones, a ver, Marta Carolina. Claro, por ejemplo, antes, por ejemplo, las familias acá me hablaban de la cantidad de hijos, ¿no? Por ejemplo, las familias tenían 10 hijos, ¿no? Y pese a que solamente el esposo trabajaba, la familia permanecía en el tiempo prácticamente durante toda su vida. Y los hijos salían muy bien, o sea, salían profesionales, o sea, no necesariamente mayor cantidad de hijos, por ejemplo, en esos periodos de tiempo, en el tiempo no eran pobres, ¿no? Sino que salían de la pobreza. Pero ahora en este periodo ya prácticamente a partir de los 90, con el cambio de modelo, con los adelantos de la tecnología, ha traído problemas, ¿no? Si bien es cierto, ha traído beneficios, pero también ha traído problemas en varios aspectos, ¿no? Profesor, Sí, a sucedía ver, que antes, una de las razones por la cual las familias tendían a tener bastantes hijos es porque era muy probable que uno de ellos muriera en el camino. Y la idea era llevar a alguien a la adultez. Pero ahora, si bien la calidad de vida ha aumentado, también el costo de la misma subió bastante. Y ya no es rentable tener varios hijos porque hay salud, es muy probable que ellos crezcan adultos. Solo claro, uno, dos, máximo tres. sí, pues, eso también hay que analizar, ¿no? Ahora, como los dos esposos y mujer trabajan, entonces para la mujer es de repente un costo muy alto tener muchos hijos, ¿no? Porque ya le impide, ¿no? Mm, Trabajar es un doble trabajo, ¿no? Trabajo en la casa, trabajo
en su centro. Entonces, es por eso también que la tasa de nacimientos ha disminuido, ¿no? Claro, Entonces, sí, anteriormente, o sea, como usted había dicho, solamente trabajaba el hombre, las mujeres se quedaban en casa, cuidaban a los hijos, pero en estos tiempos modernos, tanto hombres como mujeres se pueden desarrollar profesionalmente. Y para una mujer tener hijos podría significar un retraso en su desarrollo personal. claro, para los hijos sí un poco de, ¿no? De abandono, ¿no? Eso genera grandes problemas en los hijos, pues, ¿no? Antes no, ¿no? Se quedaba uno en la casa, el papá venía, entonces se veía familias más unidas. Ahora ya no, eso ya no ocurre, ¿no? Porque ya ni horarios uno tiene, ¿no? Y ahora con esto de la tecnología, que ha traído más mal que bien, entonces hay que analizar también, ¿no? En términos económicos y sociales, ¿qué está pasando, no? Y la idea es pues que esta familia, ¿no? Da recomendaciones para que esa familia permanezca y sea sostenible en el tiempo, ¿no? Dado que ustedes van a encontrar seguramente muchos, ¿no? Van a encontrar que las familias que se divorcian, bueno, tienen muchos problemas, ¿no? Fracasan, ¿no? Y esto genera un fracaso económico también, ¿no? Fracaso económico y social también, ¿no? Entonces, lo vamos a abordar de esa manera el tema. Yo lo que quiero ustedes que se distribuyan, ¿ya? Se van a distribuir de tal manera que de repente cada uno de ustedes puede analizar un país de repente, ¿no? No todos los países, como les he dicho, un país, ¿no? Determinado, ¿no? Y puedan dar la próxima clase, traer, por ejemplo, 2 o 3, ¿no? Hacen una presentación de la información que han traído, no solamente en datos, ¿ya? Sino también tienen que traer la teoría, ¿no? Cómo es la familia, cómo es la cultura, cómo son las leyes allá, ¿no? Porque de repente podemos hasta, de repente, copiar, entre comillas, determinadas leyes que mejoren, ¿no? La estabilidad de las familias en el Perú. Entonces, quiero dar esas recomendaciones para que la próxima semana también tenemos que dedicar unos 45 minutos a unos 30 minutos a esta parte de la investigación formativa, ¿ya? Entonces vamos a quedar así, por lo menos ya tenemos el título, ya sabemos lo que vamos a hacer, tenemos que desarrollar lo que es la familia y lo que es el concepto de desarrollo económico, ¿ya? Entonces, ya como les he dicho, ¿no? Como han venido interviniendo, la pueden analizar la familia de diferentes aristas, ¿no? Desde los divorcios, ¿no? Desde el número de hijos, y el desarrollo económico también tienen que definirlo bien, ¿ya? El desarrollo económico no lo van a considerar como crecimiento, ¿ya? Por eso tienen que definir bien esas dos variables. Entonces, yo ahorita tengo consejo de facultad, 12:30, entonces la próxima sesión de investigación sería un día como hoy, unos 30, 45 minutos, y ahí terminaríamos, ¿ya? Entonces, acá vamos a acabar. La próxima clase me traen algunos avances sobre lo que hemos conversado hoy día. ¿Hay alguna pregunta para terminar? Si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo el próximo martes, sería, ¿no? Ya en clases, ¿ya? Entonces, ahora, con respecto a los exámenes, ¿cómo han quedado en los demás cursos? En primer año, ¿cómo les han programado? La próxima semana, profesor. A la próxima semana, ¿no? Entonces, yo la próxima semana, en el día que nos toca martes, terminamos lo que es función continua. De acuerdo a la programación que nos hagan llegar, de repente dan en continua también en 1 hora, o si no, lo darían el día jueves, las 2, continua, o si no, podrían darlo el día sábado. Todos darían el día sábado. Por eso que no quiero que se les junte, ¿ya?
pues el delegado me tiene que decir, ¿ya? Porque en un día no pueden dar 2 exámenes, ¿no? Entonces, o de repente, un examen el lunes, un examen martes, pues un poco complicado, ¿ya? Pues coordinen bien y el día de mañana o el día sábado el delegado que me diga, ¿ya? Que me programe para que puedan dar su evaluación continua y también el examen, ¿ya? Entonces vamos a quedar ahí porque justamente ya me están llamando para tengo consejo de facultad ahorita, ¿ya? Profesor, una pregunta antes de que se vaya. Dime, dime. Va a venir hasta asíntotas y continuidad, ¿verdad? ¿O No, solo hasta un... continuidad no es, hasta continuidad. ¿Qué continuidad? Si saben existencia de límites, continuidad es sencillo, vayan repasando eso, o sea, no hay mucha dificultad ahí. Ya, muchas gracias, profesor. Sí, creo que de repente lo pueden dar, dan todos un día, creo, ¿no? Para que no se les junte, ¿no? Está uno, después otro. Y de paso se descargan, ¿no? Porque dan con tranquilidad sus exámenes de los demás cursos y conmigo de repente dan, puede ser un día viernes en la noche o lo pueden dar el sábado en la mañana, ya ustedes ven mejor. Mientras más tiempo tengan es mejor porque tienen que practicar, ¿ya? Entonces ya coordinen y con el delegado ya quedamos, ¿ya? El día martes. No, la modalidad es, ¿cómo se llama? Es objetiva. Es objetiva, ¿ya? No, o sea, no se les... vas a un ratito, ya un ratito, me están llamando. Un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Luisito, dime. Sí, estoy en clase ya. Voy a cortar ahorita clases y ya entro, ¿ya? ¿Cómo está, Luisita? ¿No estás saliendo? ¿A dónde estás saliendo, pues? Y ahorita ya. Sí, pues hay que cuidarse nomás. Ahorita salgo de clase, ya voy a consejo, ¿ya? Unos 3 minutos, ¿ya? Ya, chao. Ya, justo me estaban llamando. A ver, dime. Unos 2 minutos, a ver. El examen es como un examen de admisión, ¿ya? Yo tengo que elaborar la prueba antes, tengo que desarrollar la prueba antes, tengo que sacar los resultados y yo les pongo el examen ahí. Ustedes les van a aparecer ahí, ustedes entran y tienen como un examen de admisión, ¿ya? Entonces, mira la pregunta, desarrollan y marcan. Y al toque les va a salir su nota. Terminan el examen y tienen su nota inmediatamente. ¿Ya? Claro. No, yo, por ejemplo, acá los miro ya. ¿Qué están haciendo? Si están copiando, no están copiando, están conversando, están con celular. Si tienen algunos elementos, ya automáticamente les corta el examen y el sistema. Tienen que tener solamente su lapicero, su calculadora y una hojita nada más. O sea, es mismo examen de admisión, ¿no? Como han dado examen de admisión igual, sino que acá, el resultado les da inmediatamente. Terminan el examen y ya tienen su nota ya. Profesor, ¿va a ser con cámara? Claro, si no lo cancelan en el examen, pues. Eso es lo que nos han recomendado para que no haya problemas. Justamente tenía un problema ahora. Por ejemplo, un alumno ha presentado al vicerrectorado y a no sé qué unidad de la universidad. Recién ha presentado, el año pasado. Ha desaprobado el curso 3 años y conmigo ya llevaba para la 4ª matrícula, creo. Entonces, ese alumno ha salido como jalado, ya no puede ir. Lo vamos a suspender a la universidad, creo, te suspenden, pero 1 año, creo, no sé qué pasa. Pero este señor ha presentado al vicerrectorado, el vicerrectorado me ha mandado una documentación, dice que el señor ha tenido COVID y no sé qué cosas, que ya tenía 3ª matrícula, y dice que ha sacado 18, ha sacado en un examen de sustitutorio.
pero en los demás exámenes está desaprobado. Entonces, y no presenta certificados de COVID, no sé qué será, ¿no? El problema es que ya hemos empezado clases, ya es ese reclamo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Además, yo, para sacar promedios, los reúno a todos ustedes. Antes de pasar promedios final, los reúno a todos, así como estoy acá. Ahora, todos tienen que estar presentes. Todos están presentes y me dan conformidad en sus notas. El señor no estuvo presente. Y hay algunos, por ejemplo, el año pasado también. No, profesor, que mi celular, que no tenía luz, que no tenía cámara, ya. Tiene 48 horas para llamarme como el delegado y para hacer la modificación. El señor no se presentó a la reunión de conformidad. No me llamó 48 horas después. Pasaron vacaciones y recién ha hecho todo un papeleo a la universidad. Les voy a enseñar ahí, les voy a enviar. Les voy a mostrar después, la próxima clase. La vicerrectora está mandando que le rectifiquemos. ¿Qué va a rectificar? Pues, un alumno de tercera matrícula, que dice que COVID, no presenta certificado de COVID. Bueno, al final no se va a permitir esas cosas, ¿no? Yo no voy a modificar nada ahí, o sea, ya se pasó el tiempo, ¿no? Si tuvo COVID, el COVID no dura años, ¿no? No dura 5 o 6 meses. O sea, ya debió hacer su reclamo antes de empezar clases. Pero recién empezando clases se envía, ¿no? Desde el semestre pasado. Imagínense, ¿no? Entonces, esas cosas no se pueden permitir, ¿ya? Entonces, uno tiene reglas, ¿no? Uno dice, ya, mis reglas son, antes de pasar el promedio final, yo los reúno, como les digo a todos ustedes. Y el que no viene a la conformidad, ¿qué hago? Supóngase que un alumno no vino y salió desaprobado. ¿Por qué no vino? En ese momento tienen que reclamarme para yo hacer la modificación en ese momento. O tienen 48 horas para reclamar después, ¿no? Si tuviesen algún problema de que me he equivocado, ¿no? Pero ya después de meses, imagínense, ¿no? Ya me están llamando, ya tengo sesión ahorita, así quedamos, el martes conversamos. Ya el martes conversamos. Dime, ya estoy entrando ya ahorita, ya, un ratito. Ya, muchachos, que tengan un buen fin de semana, vayan estudiando. El martes ya conversamos sobre la evaluación continua y el examen, ya me están solicitando en Consejo de Facultad. Sí, traten de traer videos, ¿no? Fundamentalmente de la familia, de repente, para que no pierdan tiempo y vayan avanzando ahí, ¿no? De repente tienen videitos ahí que les pueda ayudar en su trabajo de investigación. Sería importante eso, ¿ya? Sí. Ya me voy, ya se cuidan, ya están llamándome. Hasta luego, profesor. Sí, ya nos vemos, ¿ya? Luego, profe. Ya, ya cuídense. Chao, chao.